esperado nos dice que identifiquemos el origen del conflicto árabe-israelí, y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Y también las tensiones que existen en Medio Oriente, porque no nada más es el conflicto que hay entre árabes e israelíes, sino también hay otra serie de problemáticas que se están presentando en estos territorios. En ese sentido, vamos a trabajar con nuestro libro. Esto ya lo debieron de haber realizado durante la semana. Y dice aquí, Oriente Medio. La región occidental de Asia, también conocida como Medio Oriente, ha sido y continúa siendo una de las regiones con mayor riqueza natural y cultural y con más conflictos. Ahí nacieron la agricultura, déjenme ver dónde me quedé, pues que estaban entrando. Ahí nacieron la agricultura, las ciudades, la escritura, el derecho y tres de las más importantes religiones del mundo actual: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Pues esto es algo muy importante, porque el que haya nacido en esa región, el judaísmo, el cristianismo y el islam, que son religiones diferentes, han hecho que esa región se encuentre en conflicto. ¿Por qué se encuentra en conflicto? Porque pues no cuadran las ideas de los cristianos con los judíos, ni la de los judíos contra los musulmanes o los que representan al islam. De hecho, fíjense bien, musulmanes, el islam, los musulmanes y los árabes tienen exactamente la misma línea, ¿sale? Los que practican el judaísmo son los judíos, y esos judíos fueron expulsados de Palestina. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se fue dando todo este conflicto en Oriente Medio. Durante la Primera Guerra Mundial, esta región formaba parte del Imperio Otomano, cuando este enorme estado multinacional se disolvió en 1919. Muchos de los pueblos que le habían pertenecido buscaron su independencia. Sin embargo, casi todos se convirtieron en protectorados franceses o británicos, de modo que, aunque lograron cierta autonomía, las naciones europeas determinaban los aspectos más relevantes de su organización económica y política. El Imperio Otomano era uno completo. Después de la Primera Guerra Mundial empieza a debilitarse. Varias regiones que tienen estas religiones como comunes, este lenguaje común, estas costumbres comunes, pues hacen el intento por ser una nación. Sin embargo, ni Francia ni Inglaterra dejan que estos países se hagan completamente independientes, y según esto ellos los protegen, ¿no? Bien, las fronteras que se trazan para cada nueva nación creada no tomaban en cuenta la identidad étnica de la población, es decir, juntaron en un mismo país personas que no se consideraban parte del mismo grupo y separaban pueblos que deseaban estar unidos. Hasta el momento persisten las tensiones en esta región. Veamos con más detalle algunos de estos procesos. Cuando se empiezan a hacer estas divisiones de las fronteras, dejan, por ejemplo, separados a grupos cristianos o a grupos árabes o musulmanes, y esto genera enojo en ellos. Por eso es que empiezan los grandes conflictos en Oriente Medio. Y vamos con la primera situación que nos encontramos en Oriente Medio, que son los países productores de petróleo. Dulce Juliana, ¿puedes abrirme tu micrófono, por favor? Sí. Dulce, no seas malita, ayúdame a leer el primer párrafo que tengo en la pantalla. Ok. Espera. Adelante, sí, no te preocupes. La dependencia musulmana al petróleo. Mundial. ¿Mande? Es mundial. Ah, mundial. Perdón. La dependencia mundial al petróleo añadió
Añadió, ajá. Es que estoy muy nerviosa. No te preocupes, poco a poquito. Yo te escucho. Espera. Eh, La dependencia mundial al petróleo añadió un nuevo factor de confi- conflictos en el Medio Oriente. Ujú. En, en esa región se encuentra la, re- la reservas petrolera más ricas y de mejor calidad del mundo. Ok. Ya después la Segunda Guerra Mundial, las, las naciones invol- involucradas procuraron controlar al Medio Oriente para garantizar la abastos petroleros. Des- después de des- Respira. después de ese momento en adelante, la, la grandes potencias Industriales. industriales Respira. y Respira, Dulce, respira. han buscado establecer alianzas con, con grupos de poderes locales, han apoyado o rechazado ciertos regímenes y han participado directamente con conflictos con algunos de estas naciones. Perdón. Excelente, Dulce. Bien, lo logramos, lo logramos. Pues aquí hay una dependencia importante al petróleo y resulta que ahí en esa área de Medio Oriente, pues hay mucho petróleo. Y entonces, pues las grandes potencias industriales y militares han buscado hacer alianzas con esa región porque en esa región justamente hay mucho petróleo. Adelante, Dulce, me ibas a ayudar con el siguiente párrafo. La materia prima es importante para la economía mundial. En nuestra época es el petróleo. Su consumo en el mundo aumentó de forma progresiva durante el siglo. 20. Sí, el siglo XX, desplazando poco a poco al carbón. Desde las primeras décadas del siglo de los países industrializados aumentaron su necesidad de petróleo, que fue de las 12 toneladas en 1912 a 4.606 en 1973 y cerca de 6 millones de toneladas en 2004. Perfecto. ¿Y qué quiere decir esto? Que al principio utilizaban mucho carbón, pero después se dieron cuenta que el petróleo era un mucho mejor combustible para poder aumentar la producción. Tal es el caso que en 2004 dice que cerca de 6 millones de toneladas se ocupaban de petróleo en el mundo. Hoy debe de estar cerca de las 10 o de los 10 o 12 millones de toneladas. Sin embargo, los países cada vez están buscando, están tratando de encontrar otro tipo de fuentes de energía como lo son el sol, como lo son el viento, como lo son estas energías que les llaman limpias, para no depender y para no darle poder a esta región de Oriente Medio. Y esto es algo muy, muy importante. Adelante, Ulises. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el petróleo era la principal fuente de energía del mundo. Se quema para producir electricidad y es base de combustibles que mueven automóviles, aviones, barcos y trenes. De igual manera, se convirtió en la principal materia prima para la fabricación de productos en la industria, tales como las fibras para generar telas, gomas y elásticos, y toda clase de plásticos destinados a la fabricación de partes para automóviles, aviones, electrodomésticos, empaques, recipientes, juguetes, etc. De él también se derivan fertilizantes y pesticidas para la agricultura, tintes industriales, cosméticos y aceites lubricantes para la maquinaria, infinidad de productos que antes hacían de metal, madera, algodón, seda, lana, caucho, cuero, cerámica o vidrio. Se fabrican hoy a partir del petróleo.
Y pues como se podrán dar cuenta, el petróleo es un elemento que es hoy sumamente importante para la producción a nivel internacional. Adelante, Axel, por favor, ayúdame. Tantito. Los países de Medio Oriente ahí. Los países de Medio Oriente más ricos en yacimientos de petróleo como Irak, Irán, Kuwait, Arabia Saudita, Libia y los Emiratos Árabes Unidos, donde se concentran las mayores reservas petroleras del mundo, aumentaron su importancia en el escenario internacional. Ok, estos países, por favor, cópienlos, porque son los países productores de petróleo de Oriente Medio, porque seguramente ustedes han de ver investigado y Venezuela es uno de los países fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la OPEP. Sin embargo, no está en Medio Oriente. Entonces, vamos a escribir Irak, Irán, Kuwait, Arabia Saudita, Libia y los Emiratos Árabes Unidos son países petroleros. Por favor, vamos a poner en nuestro apunte los conflictos en Oriente Medio para que vayan tomando algunas notas de esta sesión en línea. Estas naciones, muchachos, junto con otros países que poseen reservas petroleras como Venezuela, México y Noruega, integraron en 1960 la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que le llaman la OPEP. Su función es establecer los precios internacionales de dichos hidrocarburos. Ok, ahora fíjense bien, para su apunte, por favor, van a escuchar este video y de aquí sí van a anotar algunas ideas, que es lo que me van a mandar para que yo les califique la sesión en línea. ¿Sale? ¿Qué es la OPEP? Y tiene mucho que ver con esto que acabamos de leer. El petróleo es un gran generador de energía y por lo tanto genera un gran impacto en la economía mundial, puesto que todo se mueve con energía. El petróleo es la fuente de más de la tercera parte de la energía del planeta. Eso es más que el carbón y más del doble que las fuentes de energía nuclear, hidroeléctricas y renovables combinadas. El petróleo genera aproximadamente, según las condiciones de la economía, cerca del 2.5% del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Cuando el precio del petróleo sube, afecta a los países que no producen petróleo y lo tienen que importar en el mercado internacional, mientras que los países productores y exportadores se benefician. Por otra parte, cuando el precio baja, los países importadores disminuyen sus gastos en la factura de compra de petróleo y esto les favorece, pero paralelamente los productores ven afectado su crecimiento económico, puesto que estos bajos precios hacen que su economía en general sufra una contracción. Debido a la importancia del petróleo, se creó una organización el cual busca regular las políticas de los países productores integrantes. Esta organización es la OPEP, del cual hablaremos en este video. Así que sin más, iniciamos. La OPEP, o la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, es una organización permanente intergubernamental creada en la Conferencia de Bagdad que tuvo lugar del 10 al 14 de septiembre de 1960 entre Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudí y Venezuela. A los 5 países fundadores se les unieron 8 países más: Qatar, Indonesia, Libia, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Nigeria, Ecuador y Gabón. De estos países, el que más produce es Arabia Saudí, al que le siguen Irak e Irán. Los que menos producen del grupo son Ecuador y Gabón. Además de los países miembros, existen otros países productores de petróleo que, sin formar parte de la organización, participan como observadores en las reuniones ordinarias del grupo. Estos países son Sudán, México, Noruega, Rusia, Kazajistán, Omán y Egipto. La sede de la organización se encuentra en Viena, gracias a las facilidades que el gobierno austriaco otorgó. El fin de la OPEP es coordinar y unificar las políticas petroleras entre los países miembros, con el fin de garantizar unos precios justos y estables para los productores de petróleo, el abastecimiento eficiente, económico y regular del petróleo a los países consumidores y un rendimiento justo del capital de los inversores. En pocas palabras, se fijan cuotas de producción para cada país, produciendo lo suficiente para mantener los precios altos y con ello una mayor rentabilidad. La Conferencia de Ministros de la OPEP
celebra 2 sesiones ordinarias al año. Además, es responsable de la formulación de la política general de la organización. La OPEP, desde el momento de su fundación, contó con el rechazo tanto de los países consumidores, sobre todo Estados Unidos, como de las principales organizaciones petroleras. Sin embargo, y como consecuencia de las decisiones adoptadas por los países productores, poco a poco se fue creando conciencia en las naciones desarrolladas y consumidoras del petróleo, que este es un bien perecedero y por lo tanto debían ajustar sus necesidades de consumo a través de la adopción de medidas de conservación, eficiencia y ahorro. De esta forma podemos decir que la OPEP cumple con los siguientes objetivos. En primer lugar, estabilizar los precios del petróleo en los mercados internacionales. En segundo lugar, salvaguardar los intereses de los estados productores. En tercer lugar, abastecer de forma eficiente y segura a los países consumidores. Y por último, procurar una ganancia justa a los inversores en la industria del petróleo. Estructura organizativa de la OPEP. La OPEP se conforma organizativamente de la siguiente forma: una junta de gobernadores que está integrada por altos funcionarios de cada país miembro. Esta junta prepara la agenda de la OPEP, es decir, el planteamiento de los diversos temas que se van a tratar en las reuniones ordinarias. Sus decisiones se trasladan a los ministros de cada país para que se lleven a cabo. También se encuentra la Secretaría General, que es la portavoz y representante legal de la organización, coordinando las relaciones públicas y el departamento jurídico. Su papel es el estudio del mercado petrolífero y sus condiciones. También se encuentra la Comisión de Economía, que es un órgano puramente técnico que se encarga del estudio de las condiciones de oferta y demanda del mercado del petróleo y prepara los proyectos de soluciones de la organización que se deben discutir y aprobar en las conferencias. Entonces, la influencia de la OPEP en el mercado de petróleo es indudable. Aproximadamente el 43% de la producción mundial y el 81% de las reservas mundiales de petróleo están en países miembros de la OPEP. Su dominio en las exportaciones de petróleo está en torno al 35% de todo el mundo y concentra la totalidad de la capacidad de producción de crudo, pudiéndose afirmar que la OPEP se ha convertido en una especie de banco central del mercado petrolífero. ¿Cuáles son los principales países productores de petróleo? Pues bien, vamos a ver el listado para el año 2019, el cual muestra la totalidad de los países y la producción diaria de barriles. Como podemos ver, en primer lugar se encuentra Estados Unidos, posteriormente Rusia. Los que están en colores rojos y azules pertenecen a la OPEP. Los rojos son los fundadores de la OPEP y los azules fueron los que se sumaron posteriormente. Vemos entonces que en tercer y cuarto lugar está Arabia Saudí e Irak. Posteriormente está Canadá, Irán, China, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Brasil, Nigeria. Y vemos así los demás países y su producción diaria de petróleo. Vemos, por ejemplo, que existen países como Guatemala, que produce 9.600 barriles al día. Pues bien, amigos, este es el tema de hoy acerca de la OPEP, lo cual es importante entender para poder platicar acerca de los siguientes videos sobre... Ok, perfecto. Entonces, aquí estamos en dos situaciones, Alexa. Primero, por un lado, los países árabes de Medio Oriente que están divididos por la religión, los cristianos, los musulmanes, los judíos, y por otro lado, los países que tienen petróleo. Y todo eso generó desacuerdos, ¿me explico? ¿Por qué? Porque pues no se ponían de acuerdo quiénes iban digamos, había quienes querían dominar unas franjas de territorio. Entonces, súper importante esto de quiénes eran las naciones, quiénes eran los que llevaban la batuta. Pero quiero preguntar algo. Ulises, dime, de manera general, ¿qué es la OPEP? ¿Qué es la OPEP, Ulises? Levanten su manita si alguien quiere participar. ¿Qué es la OPEP? La organización Países. de países de exportaciones de petróleo. Exacto, exacto. José, adelante. ¿Tú qué más me vas a decir de esa OPEP?
Dice, la Organización de Países Exportadores de Petróleo es una organización reconocida desde el 6 de noviembre de 1962 por la Organización de las Naciones Unidas. Gracias, exacto. Tuvo su sede en Ginebra entre 1960 y 85. Después se trasladó a Viena gracias a las facilidades que otorgó el gobierno. Gracias, José. Así es, pues estos, ya les decía yo, son datos que ustedes tienen que tener directamente en su apunte. Adelante, Jimena. Era lo mismo que le dijeron, teacher. Perfecto, no te preocupes. ¿Tú, Ulises, algún dato más? Creo que se levantó la manita. No, maestro, es que la levanté sin querer. No te preocupes, Ulises. Bien, pues bien, vamos con la fundación de Israel y el conflicto árabe-israelí. Por favor, levántenme la mano 4 personitas que quieran leer. Ok. Ahí está Alexa, está Dulce. Déjenme ver quién más. Ulises. Ok, hasta ahí. Si hay alguno más, todavía puedo recibir uno más. Alexa, por favor, comienza con la lectura de la fundación de Israel y el conflicto árabe-israelí. La fundación de Israel y el conflicto árabe-israelí. En el siglo Es 2 de nuestra era. II, en nuestra era, los judíos habían sido expulsados de Placentina, en entonces dominio el Imperio Romano. Los judíos se dispersaron por todo el mundo en movimiento del Imperio Romano, por el movimiento conocido como la Diáspora. Sin embargo, nunca perdieron su identidad étnica, es decir, estuvieran donde estuvieran, se consideraban judíos antes de que cualquier otra cosa, y en la medida de lo posible evitaban mezclarse con otras poblaciones. De ese modo, el pueblo judío siguió existiendo durante 2000 años sin tener un territorio propio. Ok, gracias, Alexa. Entonces, fíjense bien, los judíos fueron expulsados de Palestina y se regaron por el mundo, pero trataron de conservar comunidades en donde no se mezclaran con otras culturas para poder sobrevivir, y dice que han sobrevivido más de 2000 años. Continúa, por favor, Ulises, baja tu manita, Alexa. El inicio del conflicto entre árabes e israelíes tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial, cuando los británicos, quienes luchaban contra los turcos y alemanes en Oriente Medio, prometieron a los pobladores judíos de Palestina que los apoyarían para siempre del Imperio Otomano y fundara un país propio en la región, a cambio de su ayuda militar. A la vez, hicieron una oferta igual a los pueblos árabes que vivían en el mismo territorio, a quienes además ofrecieron expulsar a los judíos. O sea, fíjense bien, después de tanto rollo, después de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra les ofrece a los judíos que les va a dar el territorio y que va a expulsar o que va a luchar contra los musulmanes. Y a los musulmanes les promete exactamente lo mismo. Entonces, imagínense el problemón tan grande que tenían los ingleses. Evidentemente, no les cumplió a ninguno de los dos. Adelante, por favor, Dulce. ¿Cuándo la guerra terminó? Cuando la guerra terminó y el Imperio Otomano dejó de existir, Gran Bretaña, sin poder cumplir ninguna de las promesas, ejerció un protectorado sobre Palestina. Tantos árabes como judíos combatieron en contra de la ocupación británica, además de seguir peleando entre sí. Ok, entonces, pues no les puedo cumplir. Y lo que hizo fue, no puedo cumplir, me voy a Palestina. Y los voy a enseñar, los voy a ayudar a gobernar.
Pero resulta que ahora eran árabes contra judíos, judíos contra británicos, árabes contra británicos y británicos tratando de poner en paz tanto a árabes como a judíos. Era un real problema el que se tenía en ese momento. Adelante, Dulce. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, miles de judíos huyeron de Europa para refugiarse en Palestina como sobrevivientes de los campos de concentración nazis. Ansiaban un país propio donde pudieran practicar su cultura y religión. Gran Bretaña, presionada por los países árabes, se negó a permitir la migración judía. Se integraron organizaciones judías que realizaron múltiples ataques terroristas contra los británicos en Palestina, hasta que poco a poco la emigración judía creció y así se crearon muchas comunidades en este país árabe. Perfecto, entonces, pues fíjense, después de la Segunda Guerra Mundial, pues miles de judíos huyeron, pero hacia Palestina, ahí para refugiarse, para tratar de permanecer, para tratar de prevalecer su identidad. Entonces, acuérdense que ahí estaban los británicos de alguna manera protegiéndolos para que no se pelearan con los árabes, pero resulta que recibieron mayor cantidad de población. Adelante, Jimena, ayúdame con el siguiente parrafito, por favor. Ok, profesor. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas lanzó una resolución para que el territorio de Palestina fuera dividido entre las poblaciones árabe y judía. Ese fue el nacimiento del Estado de Israel. Los palestinos se opusieron a perder territorio a manos de los judíos. Desde su creación, Israel mantuvo una guerra permanente con sus vecinos árabes. Ok, entonces en el 48 ya dicen, ya basta de tanta pelea, les vamos a dar a cada quien su territorio y dividen a la población árabe y a la población judía, o a los musulmanes y a los judíos, a los que procuran el Islam y a los que practican el judaísmo, y les dan territorio a cada quien. Entonces pensarían que ahí se iba a acabar el problema, pero no, los musulmanes, los árabes, no querían eso. Entonces, imagínense, ¿no? Apoyados por Estados Unidos, los israelíes se enfrentaron a fuerzas mucho más numerosas y salieron victoriosos. Como resultado del conflicto, miles de árabes palestinos salieron de la zona buscando refugio en los países vecinos como Siria, Egipto y Líbano. Asimismo, muchos de estos refugiados se organizaron para luchar contra Israel, ¿no? Lo que les faltaba. En 1964 fundaron la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, Organización para la Liberación de Palestina. Su líder, Yasser Arafat, continuó la lucha hasta su muerte en 2005, aunque los enfrentamientos en este territorio siguen hasta el día de hoy. Es un conflicto que hoy pueden ver las noticias y sigue vigente. Israel también entró en guerra repetidamente con otras naciones de la región, Egipto, Siria, Irak, Jordania y Líbano. Con frecuencia, con varias de ellas a la vez, invadió territorios más allá de lo que se le había designado. La Organización para la Liberación de Palestina respondió con atentados terroristas. Entre los más conocidos están el asesinato de 12 deportistas israelíes durante la Olimpiada de Múnich en Alemania Occidental en 1972 y el secuestro de un avión de pasajeros franceses en 1975. Bien, fíjense bien, pongan atención en el siguiente video porque eso sí lo tienen que poner en el apunte de la sesión en línea. Así nació el Estado de Israel. De mayo de 1948, 16 horas en Tel Aviv. En un pequeño podio ante una asamblea convocada apresuradamente se encuentra un osado líder sionista leyendo un manifiesto que cambiaría el curso de la historia.
Así nació el Estado de Israel. Primero, algunos antecedentes. Al final de la Primera Guerra Mundial, los aliados tomaron el control de Medio Oriente, incluyendo la tierra de Israel. La Liga de las Naciones reconoció la conexión histórica del pueblo judío con su tierra y le otorgaron a Gran Bretaña el mandato de ayudarlos a reconstruir un hogar nacional. Sin embargo, disturbios árabes y consideraciones geopolíticas llevaron a una serie de restricciones británicas sobre el desarrollo y la inmigración judíos. Barcos con niños evacuados y sobrevivientes del Holocausto fueron reenviados a Europa. La resistencia judía también aumentó. En 1947, el balón volvió al campo de las Naciones Unidas, donde la mayoría de las naciones decidieron, tras una tensa votación, el 29 de noviembre, dividir la tierra en un estado judío y uno árabe. Los judíos se alinearon. La población árabe local, inició una guerra generalizada. El 15 de mayo de 1948 era la fecha en la que terminaba oficialmente el mandato británico. La fecha en que se declararía el Estado judío y la fecha para la que 5 ejércitos árabes planearon un ataque coordinado para aniquilar el Estado recién nacido. El 12 de mayo, David Ben-Gurión convocó al Consejo Popular. La atmósfera era grave. Moshe Sharet informó que los Estados Unidos exigían posponer la declaración, si no, no ayudarían a Israel contra una invasión árabe unida. Golda Meir informó que el rey Abdallah se arrepintió de su acuerdo original y que sí se uniría al ataque. Algunos líderes militares expresaron serias dudas sobre la capacidad de la pequeña comunidad judía de resistir a 5 ejércitos árabes regulares equipados con armamento europeo. De alguna manera, luego de 13 horas de deliberaciones, Ben-Gurión logra inclinar la balanza contra la exigencia norteamericana. Y el viernes 14 de mayo, ante la presencia de líderes judíos locales, declara el establecimiento del Estado de Israel. La proclamación se inspiró en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, reivindica los derechos históricos y morales del pueblo judío sobre su patria histórica y define a Israel como un Estado judío democrático basado en la igualdad de derechos, la libertad y la justicia. La declaración finaliza haciendo un llamamiento a que los judíos retornen a su hogar e invita a la paz a la población árabe local y a los países árabes vecinos. La invasión árabe fue inmediata y duró más de un año. Casi el 50% de la pequeña fuerza de lucha israelí estaba compuesto de sobrevivientes de los campos de exterminio nazis que habían jurado nunca más. 1 de cada 100 judíos que vivían en Israel murió en las luchas. Pero al final de la guerra, el pequeño Estado judío había emergido victorioso como una nación independiente en su patria por primera vez en 2000 años. Bien, pues creo que esto les ilustra un poco cómo es que nació el Estado de Israel. Y bien, vamos a tomar aquí elementos para que ustedes puedan tener en su apunte. Y voy con este último videíto que habla del conflicto entre árabes e israelíes. Por favor, de aquí también van a tomar notas para que puedan enviarme. Esto es lo que me van a enviar en la clase, vaya, en línea. Recuerden que todas las actividades que me están enviando tienen que venir en un archivo, en un solo archivo en formato PDF y tienen que, venir en un solo archivo PDF y tienen que incluir la sesión, los comentarios de lo que vemos en la sesión en línea. Entonces, abusados para que puedan ir escribiendo estas ideas de este conflicto árabe-israelí. Hola, amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Oscar y hoy quiero hablaros del conflicto árabe-israelí. Bien, este conflicto árabe-israelí es el conflicto por la posesión y el control del territorio palestino. De hecho, israelianos y palestinos llevan más de 50 años en guerra, por decirlo así. Todo empezó, pues hagamos un poquito de historia previa, después de la Primera Guerra Mundial, con la derrota del Imperio Turco-Otomano, se ve empujado a ceder muchos de sus territorios. Pues bien, concretamente, Palestina es cedida al Reino Unido. Es decir, al finalizar la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido manda en esa región. Palestina es, por decirlo así, como una colonia inglesa. Después de la Segunda Guerra Mundial, se dan cuenta que hay que solucionar eso, que ellos no pueden, los ingleses no pueden estar mandando en un territorio que no es suyo. Así que lo que deciden es repartir ese territorio entre árabes y entre palestinos e israelianos. ¿Y por qué? Pues porque el Reino Unido había cometido el error de prometerle a Palestina su independencia
independencia y al mismo tiempo de prometerle a los judíos la cesión de un terreno en Palestina. Es decir, hubo un conflicto de intereses. A uno les prometió la independencia y a los otros les prometió un sitio en ese lugar. Bien. Como sabéis, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos judíos emigran a Palestina, con lo cual empezamos ya a tener una serie de conflictos y enfrentamientos entre judíos y palestinos. De hecho, el 29 de noviembre de 1947, la ONU promulga un plan de partición de Palestina, creando así pues, dos estados dentro de Palestina, un estado judío y un estado árabe. De hecho, solo los judíos firmaron esa declaración, los árabes nunca han estado de acuerdo. Tanto es así que en 1948 hay un ataque de 5 países árabes en contra de Israel. Estos 5 países son Transjordania, Egipto, Siria, Líbano e Irán. Estos países, si os dais cuenta, rodean Palestina, hacen un ataque conjunto hacia Israel, que este logra vencer, es decir, Israel obtiene la victoria y es más, consiguen muchos nuevos territorios que ampliaban los que la ONU les había otorgado. En 1964 se crea la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, y hay una serie de ataques de esta organización que viene a ser un poco terrorismo de hecho, ¿vale? Pues atacan las fronteras de Israel con los países árabes. En 1967 se crea la República Árabe Unida, que vuelve a atacar a Israel. O sea, este pan-arabismo, que se conocía así, está formado por Jordania, Irak, Siria, con el apoyo de Egipto. Pues bien, Israel vuelve a vencer, obtiene la victoria, es más, vuelve a conseguir nuevos territorios que antes no poseía. Y ya finalmente en 1973 hay un nuevo ataque, esta vez por parte de Egipto, Siria y Jordania, pero, ya siguiendo la tradición, Israel vuelve a vencer contraatacando, consigue la victoria y logra firmar finalmente la paz con Egipto. Con lo cual el mundo árabe, es decir, Irak, Jordania, Siria, al ver que Egipto ha firmado la paz, pues ellos también ven que ellos solos no van a poder jamás derrotar a Israel y también se retiran un poco y solo dan apoyo a la OLP. Es decir, después de 1973, el mundo árabe deja un poco solos a los palestinos, con lo cual Israel puede seguir con la colonización del territorio palestino. ¿Esto qué produce? Pues que los palestinos o se exilian o viven en un territorio que en cualquier momento puede pasar a manos israelianas, o convertirse en terroristas y luchar contra Israel. Así pues, amigos, hemos visto en grandes rasgos qué es el conflicto árabe-israelí, cuándo comenzó, el porqué de este conflicto y un poquito la cronología del conflicto. Ya para finalizar, solo deciros que este conflicto está lejos de tener una solución, pues se han intentado muchas intermediaciones que jamás han llegado a buen puerto. Pues amigos, espero que os haya gustado e interesado el tema y como siempre emplazaros a nuestra página web unprofesor.com, donde encontraréis ejercicios de este tema y otros muchos temas. Ok, entonces pues básicamente lo que está platicando el video es cómo surge el conflicto árabe-israelí, y si ustedes se dan cuenta, pues de alguna forma estos 5 estados árabes que atacan a Israel, van a decir ustedes, oye profe, pero pues eran 5 ejércitos y ¿cómo es que Israel logró derrotar esos 5 ejércitos? Pues por una simple sencilla razón. A los israelíes los apoyaron la Organización de Naciones Unidas y entre ellos recibió el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Entonces imagínense, de pronto hay cosas que tenemos que ir reflexionando en función de estos temas. Bien, otros conflictos en Oriente Medio. Además de los conflictos con Israel, sí, Estados Unidos, Diego, fue quienes los apoyaron. Además de los conflictos con Israel... Pero ¿por qué si se apoyó terminaron causando el derrumbe de las Torres Gemelas, cosas así, los ataques terroristas a Estados Unidos? Ahí voy para allá, Diego. De hecho, en un ratito más en el texto vamos a encontrar esa parte. Además de los conflictos con Israel, los países de esta región sufren de prolongada inestabilidad interna. En la mayoría de ellos hay disputas entre los grupos étnicos locales. El Islam es la religión dominante, pero eso no significa que la región sea uniforme. Dentro del Islam
hay diferentes tendencias y esto es importante porque hay unos que son radicales, unos que son más fuertes, más agresivos y otros que son más conservadores o menos agresivos. Además, fue una religión extendida sobre una variedad compleja de culturas diferentes que aun cuando se reconozcan como hermanos de fe, no siempre se consideran iguales entre sí y pelean por el dominio político y territorial. A esta diversidad se suma la presencia de judíos y cristianos, o sea, no nada más que están aquí los musulmanes que practican el Islam, sino que hay también en esa región judíos y cristianos, que era lo que les decía yo al inicio de la clase, de diferentes tendencias, aunque son minoría. En Líbano, por ejemplo, representan un grupo importante. Finalmente hay pueblos que se identifican con una sola etnia. Sí, Jimena, dame chancecita en el que sigue, pero que tenían un territorio propio. Este es el caso de los kurdos, que están repartidos entre Irak, Siria y Turquía. Hay un grupo que le llaman los kurdos, que tienen esa característica. Adelante, Jimena, puedes empezar a leer el siguiente parrafito, por favor. La situación se ha complicado con la participación de las potencias mundiales en los conflictos. Por ejemplo, Afganistán fue invadida por la URSS. En 1979, Estados Unidos prestó su apoyo a través de armamento a un grupo extremista islámico, el Talibán, para combatir a los soviéticos. Cuando finalmente los socialistas fueron expulsados en 1988. Se hizo una guerra interna entre jefes militares por el control del país que duró varios años. En 1996 los talibanes se impusieron a los demás y el establecieron un régimen teocrático fue muy fuerte. Ok, y esta es la razón, Diego, por la que justamente los talibanes son ayudados por los Estados Unidos. A ver, Estados Unidos había apoyado a Israel, pero fuera del territorio palestino, fuera del territorio israelí en Palestina, había este grupo de talibanes que buscaban combatir a los rusos. Como los Estados Unidos estaban en contra de los rusos, apoyaron a los talibanes, que es un grupo de musulmanes, contrario a los judíos. Vean cómo la cuestión se complica precisamente por eso. Y entonces Estados Unidos apoya al talibán para que pueda establecer un gobierno en ese territorio palestino. Entonces, evidentemente, estos talibanes, con el tiempo que se infiltraron en estas problemáticas, empiezan a conocer de cuáles son las problemáticas de los Estados Unidos, de los americanos, y le voltean bandera, es decir, están en contra de ellos y se propician los ataques del 11 de septiembre, ahí a las Torres Gemelas, por este grupo de talibanes, porque dicen que Estados Unidos no cumplió con la ayuda que tenía que darle para que ellos pudieran recuperar todo el territorio de Palestina. A eso se refiere este conflicto con estas personas, Diego. ¿Ok? Continúa, por favor, Diego, ayúdame con este parrafito. Ya se me fue Diego. No puede abrir su micrófono. Alex, no, ¿quién me ayuda con este párrafo para que pueda yo terminar? Yo, Si no, Profesor. ¿Ulises? Ah, no, Ángel. Sí, yo. Ángel, adelante, Ángel. Es este de aquí, la guerra del Golfo Pérsico. ¿Sí lo ves, Ángel? Yo, maestro, yo. Ah, Ulises. La guerra del Golfo Pérsico, en otro acontecimiento emblemático, es la difícil situación en esta zona.
En 1990, dos de los países integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo entraron en conflicto. Irak había promovido un aumento general de precio internacional de hidrocarburo. Kuwait se opuso. Entonces el presidente iraquí Saddam Hussein invadió Kuwait, pretendiendo anexarlo a su territorio en el pretexto de que había sido originalmente parte de Irak, pero se había separado de manera arbitraria por los ingleses tras la Primera Guerra Mundial. Ok, entonces, ¿qué sucede? Irak quiere subir los precios de petróleo, Kuwait está en contra, Irak, por estar en contra, invade Kuwait. Son dos países productores de petróleo muy importantes, y si lograba Irak que Kuwait se anexara a Irak, iba a ser una de las grandes potencias de la producción de petróleo. A Estados Unidos no le parece eso, y entonces va a la guerra para que Irak se regrese a su país, y pues hagan de cuenta que hace que retroceda, invade Irak, hacen que Saddam Hussein pues lo ahorcan, prácticamente lo matan, pues, e instaura otro tipo de gobierno en esta región. Fue una situación muy, muy sonada. Adelante, Jimena, otro parrafito, ya vayan poniéndome sus nombres para poder cerrar la asistencia del día de hoy en lo que Jimena lee. Sí. Ok, teacher. ¿Quién era? Perdón. Es que ya no tengo mi... No sé. Ok, adelante entonces, Jimena. De inmediato Estados Unidos promovió una alianza con otros países y buscó el respaldo de la ONU para oponerse a la invasión de Kuwait. Las tropas de Hussein se retiraron, pero aún así fueron masacradas al dejar Kuwait. Después Estados Unidos invadió Irak, lo cual ya no estaba dentro de acuerdo con la ONU. El gobierno estadounidense, encabezado por George Bush, no logró que Hussein abandonara la presidencia del país, por lo que promovió un nuevo acuerdo con la ONU para bloquear comercialmente a Irak. Como consecuencia, la población sufrió escasez de muchos productos básicos y el gobierno iraquí tuvo que intercambiar petróleo por alimentos y medicinas. Al día de hoy, el Oriente Medio, muchachos, sigue sin encontrar la paz. A los antiguos conflictos se han añadido guerras civiles e internacionales y la aparición de nuevos grupos que intentan controlar la región, como el Estado Islámico o ISIS, que ustedes conocen ya, que es muy, muy agresivo, que lucha por crear una nación que unifique a todos los musulmanes del mundo. ISIS ya controla buena parte de Siria y de Irak. Pues muy bien, muchachos, esto es lo que el día de hoy nos correspondía con los conflictos en Oriente Medio. Si ustedes se dan cuenta, sí, Diego, es malo esa situación. Si ustedes se dan cuenta, logramos en una sesión de 50 minutos abarcar todo lo que yo les dejo para los días de la semana que ustedes tienen para hacer el apunte. Entonces, no tendrían por qué tener complicación si le dedican al menos una hora en la semana. Si le dedicaran un poquito más de tiempo, creo que podrían entregar algo mucho más, que tenga mucho más calidad. ¿Sale? Perfecto. Ya todas las personitas que me pusieron su asistencia pueden abandonar la sesión. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Hasta luego, maestro. Mándeme, Guadalupe. Hasta luego, maestro. Cuídense mucho. Adiós, maestro, cuídese. Gracias, igualmente.